El texto es Santiago 3, versículos 13 al 18, lo vamos a leer en un momento. Pero primero quiero pedirles, mis hermanos, que hagamos un ejercicio otra vez de imaginación y piensa en dos personas. Una de esas personas eres tú. Piensa en dos personas, una de esas personas eres tú. Dos personas que enfrentan la misma situación. Una situación difícil o una situación, una prueba que viene a nuestras vidas. Ambas personas fueron tal vez criticadas, ambas personas fueron tal vez malinterpretadas, o ambas personas fueron tal vez heridas. Están pasando por una prueba ambas personas. La primera persona reacciona de inmediato ante esa prueba y se defiende o se endurece o responde con intensidad, contraataca. Y lo peor en su mente es que esto está completamente justificado. La segunda persona guarda silencio, no porque sea débil, sino porque algo está ocurriendo dentro de esa persona. Está luchando dentro de su corazón. Está sometiendo sus palabras. Está buscando honrar a Dios. Externamente, ambas personas parecen fuertes, pero espiritualmente hay algo radicalmente distinto ocurriendo dentro de cada uno de ellos. Y Santiago nos va a explicar por medio de este pasaje qué es eso. Una reacción vemos estas dos personas, si las contrastamos, entonces una reacción está revelando una sabiduría terrenal, mientras que otra está revelando una sabiduría de lo alto. De eso se trata este pasaje. Porque en la Escritura lo que vemos, mis hermanos, es que la sabiduría siempre se reconoce por el fruto que produce. Cuando vamos a hablar aquí de sabiduría, es interesante que de pronto solemos pensar en sabiduría en términos de saber cosas. Pero la Biblia nos muestra que la sabiduría realmente se muestra como vivir de cierta manera. Lo que vamos a ver en este pasaje, lo he dividido en 3 puntos principales de mi sermón. En primer lugar, vamos a ver qué significa ser sabios. En segundo lugar, vamos a ver la diferencia entre la sabiduría mundana y la sabiduría de Dios. Y finalmente vamos a ver el fruto que esperamos. Mis hermanos, Dios nos muestra por medio de este pasaje una verdad tremenda. La sabiduría de lo alto siempre produce frutos que reflejan el carácter de Cristo. La sabiduría de lo alto siempre produce frutos que reflejan el carácter de Cristo. Así que vamos a leer el pasaje, si me acompaña poniéndose de pie en reverencia a la palabra del Señor. Leemos Santiago capítulo 3, versículos 13 al versículo 18. Dice en el nombre del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Puede tomar su lugar. ¿Qué significa ser sabios, mis hermanos? Todos creemos ser personas razonables. Todos pensamos que actuamos de manera congruente y razonable y que tenemos la razón en nuestra manera de vivir.
hasta que somos presionados por X situación que viene a nuestras vidas. Hasta que alguien nos contradice. Hasta que alguien nos hiere. Hasta que alguien mete el dedo en la llaga de nuestro orgullo. Hasta que las cosas no salen como esperábamos. Y entonces reaccionamos. Tendemos a reaccionar. Y lo más peligroso de todo esto es que nos parece correcto reaccionar impulsivamente. Pero Santiago nos enfrenta con esta pregunta que en términos espirituales nos desnuda, nos deja expuestos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es la pregunta que plantea Santiago. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? No es una pregunta académica, no es quién sabe mucho de la Biblia, no es quién sabe mucho de la vida, no es quién tiene mucha doctrina y teología en su mente, es una confrontación espiritual. Porque, como leemos el pasaje, no toda sabiduría viene de Dios. No toda sabiduría viene de Dios, pero toda sabiduría produce un fruto visible. Cada vez que yo mencione la palabra sabiduría, piénsalo de esta forma: el conocimiento que me lleva a actuar de cierta manera. Aquellas convicciones que fueron sembradas en mí por lo que yo conozco y entiendo, que produce en mí ciertas convicciones que me llevan a actuar de esa manera, de cierta manera. Eso, entonces, cuando vemos este pasaje, lo que Santiago nos está diciendo es: todo mundo vive bajo una sabiduría, bajo una sabiduría mundana o una sabiduría de lo alto. Cualquiera que sea tu sabiduría, va a producir siempre un fruto visible. Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Antes de ir un poquito más profundo a lo que Santiago nos dice en el pasaje, necesitamos entender de mejor manera qué es la sabiduría bíblicamente hablando. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7, si me acompañan, mire lo que dice. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Escucha lo que dice: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción, ¿en qué? En sabia conducta, en justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Escucha versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando alguien te pregunte ¿qué es sabiduría?, tú puedes definirlo de esta manera: el temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El fundamento de la verdadera sabiduría es este temor del Señor. Así que observa con cuidado. La sabiduría bíblica no está apuntando en primer lugar a pensar mejor, a simplemente tener más conocimiento. La sabiduría bíblica apunta a usar el conocimiento de Dios de tal forma que nos lleve a vivir correctamente. Pero piénsalo de esta forma: todo mundo se dice y se cree libre. Yo soy libre de hacer lo que a mí me dé la gana. Nadie es libre verdaderamente en ese sentido. Todos hacemos aquello que lo que fue implantado en nosotros nos lleva a vivir. Todos estamos obedeciendo a algo. Todos estamos obedeciendo a una filosofía, a un sistema de pensamiento cualquiera que éste sea. La sabiduría es conducta, bíblicamente hablando. La sabiduría es esta orientación a
vivir de una manera moralmente instruida por la palabra del Señor. Es decir, sabiduría es una vida gobernada por Dios. Todos tenemos cierto conocimiento. Hemos recibido diferente conocimiento desde que estamos en el kinder, en la primaria, en la secundaria. ¿Por qué creen que hay algunos que se denominan, hablando de política, de izquierda o de derecha? Sí, todos recibieron la misma información, sí, pero unos decidieron someter su vida y sus pensamientos y actuar bajo este sistema de pensamiento o bajo este sistema de pensamiento. La Biblia dice que el que del pueblo de Dios es sabio es aquel que recibe de la palabra de Dios el conocimiento necesario y después somete su vida a esos principios y al hacerlo obtiene un fruto. Así que esta definición es inconmovible. El fundamento es algo sólido en la vida cristiana. El fundamento de nuestra sabiduría es el temor del Señor. Toda sabiduría que no está fundamentada en el temor del Señor es sabiduría mundana. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Hay una sabiduría allá afuera que te dice: tú vive de la manera que a ti te venga en gana. La vida se trata de cumplir todos tus deseos y todos tus anhelos y de darle vuelo a la hilacha y de hacer todo lo que te gratifique a ti. Y vemos a mucha gente muriendo por entregarse a sus pasiones, siendo destruidas, siendo enfermadas. Ayer escuchaba un podcast que les compartí por ahí a los hombres. Si tienen oportunidad, escúchenlo. Hablaba acerca de la sexualidad y él decía como dice: nadie se atrevería a decir que los métodos anticonceptivos o preservativos son intrínsecamente malos per se. Dice: pero la manera en que lo vendieron a nuestras generaciones, nos dijeron: con esto se van a reducir las enfermedades y los embarazos no deseados. Dice: las estadísticas muestran que ocurrió todo lo contrario. Se multiplicaron los embarazos y los abortos ahora son por decenas de miles, y las enfermedades de transmisión sexual se han proliferado como nunca antes, al punto de parecer una pandemia. Porque lo que nos dijeron no es: esto es algo para protegerte verdaderamente. Lo que nos dijeron es: con esto puedes hacer lo que te dé tu reverenda gana. Puedes satisfacer todos tus deseos y esto te va a proteger. Esa es una filosofía, es una sabiduría mundana, diabólica, que se infiltró y que nos tiene hoy viviendo como estamos viviendo en términos de sociedad. Así que todos estamos obedeciendo a una sabiduría y nos estamos sometiendo día con día a una sabiduría y actuamos conforme a esa sabiduría que gobierna nuestras vidas. La sabiduría bíblica, mis hermanos, nos muestra que cuando Dios ocupa el centro de nuestras vidas, entonces toda la vida empieza a ordenarse correctamente. Somos una iglesia que insistimos tanto en que usted lea la Biblia. Mucha gente deja de venir por eso. No, es que ahí nomás se la pasan leyendo la Biblia. Pues sí, porque allá afuera está siendo bombardeado todos los días, y voluntariamente nos estamos sometiendo a la filosofía y a la sabiduría del mundo con las redes sociales que nos están todo el día, todos los días influenciando. Vive de esta manera, vive de esta forma, tú haces esto, tú haces aquello, tú véngate, tú saca todo lo que tengas, tú piensa en ti mismo nada más, etcétera, 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 etcétera. Así que esto es sabiduría. Es adquirir conocimiento de la palabra de Dios y enseguida someter nuestras vidas a lo que Dios dice y vivir de esa manera. Eso es sabiduría. Ya definimos sabiduría. Retomamos entonces el argumento o la tesis de Santiago. Y ahora lo voy a leer, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, porque me encanta cómo define esta primera parte. Escúchale cómo dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Santiago preguntó: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y entendimos lo que es sabiduría, lo que se requiere. Y dice Santiago: que muestre por su buena
conducta sus obras. Que muestre por su buena conducta sus obras, y dice en sabia mansedumbre. ¿Ves cómo refuerza esta misma idea de Proverbios? Es decir, que adquiera la sabiduría que está en la Biblia y que someta mansedumbre, mansamente se someta a lo que Dios dice. Dios dice, no hagas esto, pues no hago eso. Eso es sabiduría. Dios dice, haz esto, pues hago eso. Pero la sabiduría del mundo y nuestra carne le encanta decir, Dios dice, haz esto, pero no, como que no me hace mucho sentido, porque yo siento que si lo hago así, entonces, pero si mejor le saco la vuelta por acá, sabiduría del mundo. Y casi siempre el fruto es mal, cosechamos mal para nuestras propias vidas. Que muestre por su buena conducta, que muestre. La sabiduría no se anuncia, mis hermanos. La sabiduría no se argumenta, no se presume. Nos encanta, en redes sociales me encanta cómo somos. Y yo me he empezado a limitar mucho porque me di cuenta, oye, sabes que muchas veces estamos posteando como, o sea, pongo una imagen donde me veo campeón y vencedor, pero le pongo un versículo que todo es, la gloria es para Dios. No lo sé. Es como, quiero anunciar una sabiduría, pero eso, la misma escena, o sea, el chiste se cuenta solo. Es como, tu imagen está mostrando que tú quieres mostrar algo de ti y pones un versículo. Es como, no necesariamente se trata de andarlo propagando y diciéndolo a todo el mundo, sino mostrar con nuestras acciones. De nada sirve que publiquemos versículos y versículos, hermanos, donde digamos, el Señor es mi fortaleza, y luego publiquemos o manifestemos en las mismas redes sociales que estamos temerosos de lo que está pasando a nuestro alrededor, o que no tenemos suficiente fe. O de nada sirve que publiquemos versículos que expongan o que traten de demostrar que Cristo es suficiente para nosotros, y enseguida estamos buscando con nuestras vidas y nuestras acciones y lo que publicamos y lo que hacemos, nuestra satisfacción en esto, o en esto, o en esto, o en esto, otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo realmente, por eso Santiago lo define de esta manera, como una sabiduría que no viene del cielo? Dice, no se anuncia, no se proclama, se manifiesta. Y este principio ha recorrido toda la carta conforme hemos avanzado. Capítulo 1, versículo 22. Sean hacedores, no oidores de la palabra. Capítulo 2, versículo 17. La fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta, es mera información. Pero notemos algo que es fundamental. Esta es la lógica de Santiago conforme recorre toda la carta. Pero nota algo fundamental. No es la conducta la que produce la sabiduría, sino que al revés, es la sabiduría que tienes se revela con nuestra conducta. Nuestra conducta lo que hace es revelar lo que hay dentro de nosotros. ¿Recuerdas? De la abundancia del corazón habla la boca, Jesús diciendo. Lo mismo para nuestras acciones. Es decir que el creyente debe estarse autoexaminando constantemente también en este aspecto. Mis acciones, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, la manera como me conduzco en mi casa, con mi familia, con mis clientes, con mis patrones, con mis empleados, en la política, con mis conocidos, en todos los ámbitos de mi vida. La manera en que me estoy conduciendo está revelando mi naturaleza, lo que verdaderamente hay en mí. Y constantemente tenemos que estar haciendo ese examen. ¿Esto está glorificando a Dios? ¿Está mostrando la sabiduría de lo alto o está mostrando una sabiduría mundana? Porque lo que distingue a una persona sabia, bíblicamente hablando, mis hermanos, no es que sea brillante en conocimiento. ¡Wow! ¿Cuánto sabe esa persona? Es mansedumbre. Que muestre con sus acciones en sabia mansedumbre. ¿Qué es esa mansedumbre? Ya lo expliqué. Es
esa voluntad de someter nuestras vidas a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es ser mansos. Jesús fue caracterizado por ser manso. ¿Cuántos quieren hallar verdadero descanso para sus almas? No está buscándolo en la sabiduría del mundo. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y luego enseguida dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Es decir, carguen mi sabiduría sobre ustedes, vivan bajo mi sabiduría. Están viviendo bajo el yugo del mundo, vivan bajo mi sabiduría. Él dice que llevemos su yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús en sabia mansedumbre sometió su vida a la voluntad del Padre. Él lo dijo: porque yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Eso es mansedumbre, eso es verdadera sabiduría, mis hermanos. Y aquí es donde el corazón moderno tropieza, porque solemos confundir mansedumbre con debilidad. Pero bíblicamente mansedumbre es poder bajo el gobierno de Dios. Tenemos ejemplos en todo el Antiguo Testamento de aquellos que le creyeron a Dios y actuaron de una forma que manifestaba que no era lógico para el mundo, era contrario, muchos se burlaron de ellos, pero ellos actuaron conforme, sometieron su vida a lo que Dios dijo, y el resultado fue el que Dios les dio. Ahora Santiago, entonces, a continuación hace algo bien incómodo. Muchos me han expresado conforme pasan estas semanas en los grupos de casa, en los diferentes contextos que tenemos, me han expresado: ay, pastor, ¿cómo nos ha tirado de pedradas en esta serie? Y yo les digo: es el texto. Digo, ahora imagínate yo pasando horas y horas y horas y horas en la semana en el mismo texto y dándole vueltas a esto y siendo yo confrontado con la palabra todo el día. Algunos dicen: ya necesitamos que Santiago nos dé esquina, ¿no? Ya estuvo Santiago, ya déjanos en paz. Pero él continúa. Nos obliga a mirar adentro una vez más. Y es lo que vemos a continuación, mis hermanos. Él nos muestra cómo la sabiduría terrenal es el verdadero problema en nuestro corazón. Cómo se ve, qué es lo que caracteriza esa sabiduría terrenal. Lo vemos en el versículo 14. Nos habla de dos raíces. Tu sabiduría o viene del mundo, sabiduría mundana, o de lo alto. Pero la sabiduría mundana, la sabiduría terrenal, mis hermanos, dice que es caracterizada por tener celos amargos y ambición personal. ¿Cómo puedo identificar si yo estoy actuando de manera conforme a la sabiduría de Dios o a la sabiduría del mundo? Está fácil. Analiza tus intenciones. ¿Lo que estás haciendo surge de celos amargos o de ambición personal? Ahora, esto no está describiendo a personas completamente malvadas. No, es que los que actúan con celos amargos y ambición personal son los narcotraficantes y Hitler. No, él está diciendo, de hecho, esta es la característica del corazón humano. Esa es la característica de nuestro corazón. Por eso el profeta nos llama a que no escuchemos a nuestro corazón, porque ¿qué? Es perverso y es rebelde nuestro corazón en contra del Señor. ¿Quién lo comprenderá? Esto describe a la persona cuando el yo está gobernando, cuando estamos buscando por celos amargos o ambición personal actuar de una manera que nos gratifique a nosotros, que nos vindique a nosotros, que nos coloque por encima de alguien más. Y Santiago no está suavizando el diagnóstico aquí. Lo más duro de este pasaje es que dice: esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal. Y si es terrenal, no trasciende lo espiritual, es solo para este mundo. Es natural, refiriéndose a nuestra naturaleza pecaminosa, procede del pecado. Diabólica, dice. Diabólica. Puede parecer que tus acciones son defendibles, son justificables. Es que
¿De qué otra manera quieres que yo reaccione? Si mira lo que me está pasando, mira esta situación, mira cómo me ofendieron, mira cómo me dañaron, mira cómo me hirieron, mira cómo me están tratando de humillar, mira cómo lo que tú quieras ponerle. Solemos defender nuestras actitudes y nuestras acciones, pero si nosotros analizamos y si podemos identificar que eso proviene de celos amargos o de ambición personal, Santiago nos dice: cuidado. Esa no es la sabiduría de lo alto, es terrenal, natural y es diabólica. Podemos defenderlo de mil maneras, pero siempre, usted y yo lo sabemos, el fruto que de eso da es inevitable y siempre nos delata. Siempre nos delata. ¿Qué tipo de fruto produce? El mismo texto lo dice: produce confusión, produce desorden. Cuando actuamos bajo la sabiduría del mundo, con celos amargos y ambición personal, mis hermanos, esta sabiduría no era que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, dice el versículo 16, allí hay ¿qué? Confusión y toda cosa mala. Ahí podemos también nosotros evaluar nuestras vidas. Las circunstancias que estoy viviendo, lo que está, el resultado de cómo reaccioné ante cierta circunstancia, ¿qué produjo? ¿Produjo bendición? ¿Produjo orden? ¿Produjo cosas buenas? ¿O produjo confusión y produjo toda cosa mala? Así de fácil podemos autodiagnosticarnos. Piensa en Edén y en la terrible decisión que tomaron Adán y Eva de desobedecer a la sabiduría de Dios. Coman de todo lo que les he dado, solamente no coman de este único árbol, que independientemente del fruto que haya sido, es el que les recuerda que ustedes están bajo mi gobierno, que ustedes deben de confiar en lo que yo les digo. Pero apareció la serpiente con su sabiduría, que los llevó a dudar de la sabiduría de Dios. Con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. ¿Ves cómo comienza distorsionando la palabra del Señor? Satanás comienza diciéndote: Dios no te quiere lo suficiente. ¿Cómo vas a someterte a su sabiduría si ni te quiere lo suficiente? Para empezar, ni tendrías que estar pasando por estas circunstancias si Él te amara. Fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Así que les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y Eva todavía responde: no, de hecho el Señor dijo que podemos comer de todos, no más de uno no. El árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hiciéramos ciertamente moriríamos. Génesis 3. Y le dice la serpiente: no es que vayan a morir, sino que Dios no quiere que seas igual que Él. Él quiere que tú decidas por lo que Él dice. ¿Cómo lo ves? Cuando tú tienes el derecho de vivir por lo que tú quieres y ser tu propio gobernador en tu vida. Es exactamente lo mismo que sucede en nosotros. Hay quienes dicen: ¿cómo es posible que todos seamos, la Biblia diga que todos nacimos con la naturaleza pecaminosa solo porque hicieron Adán y Eva? Adán y Eva no vinieron a obligarte a ti a pecar. Tú estás haciendo exactamente lo mismo muchas veces en tu vida y a veces todos los días en nuestras vidas, despreciando la sabiduría de Dios, y las consecuencias fueron fatales, todas las conocemos. Entró la muerte y el juicio, pero en su misericordia el Señor nos ha extendido este tiempo para que nosotros nos encontremos con Cristo, la verdadera sabiduría de Dios. Mis hermanos, cuando la sabiduría mundana empieza a invadir nuestra mente, empezamos a actuar de maneras que no debiéramos actuar. Defendemos nuestro orgullo en discusiones. Cuando estamos discutiendo, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Ganar a la persona o ganar el argumento? Salir campeón de esa situación. Mira lo que dice Proverbios 12, versículo 16. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. Es bien, la economía del reino de Dios es completamente al revés a la sabiduría mundana. Tú y yo queremos ganar el argumento. Tú y yo queremos imponernos con nuestras palabras sobre la otra persona. Pero dice la palabra de Dios: eso no es sabiduría de Dios, eso es sabiduría mundana. Cuando la sabiduría mundana nos invade, mis hermanos, buscamos obtener lo que queremos. Y a veces hasta usamos la palabra de Dios para justificar lo que hacemos. Jóvenes, Proverbios 10, versículo 1, mira lo que dice: el hijo sabio, es decir, el que se somete a lo que la palabra de Dios dice, alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza para su madre. Cuando tú y yo queremos obtener lo que queremos y hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad, sin considerar la palabra de Dios, este es el resultado. También cuando la sabiduría del mundo se infiltra en nuestra mente, reaccionamos con dureza, por ejemplo en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Proverbios 18, versículo 6, mira lo que nos advierte. Los labios del necio son causa de contienda. Necedad es lo contrario a sabiduría. Su boca incita a la riña. Nos caracterizamos por ser personas que encendemos fuego con nuestra lengua, como lo vimos la semana pasada. Cuando la sabiduría del mundo se infiltra en nuestra mente, mis hermanos, alimentamos resentimientos guardados. ¿Por qué te vas a quedar con esto? Véngate, devuélvesela, demuéstrale, restriégaselo en la cara, etcétera, etcétera. Eso es la serpiente hablando a nuestros oídos. Proverbios versículo 20, versículo 3. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Cuando la sabiduría del mundo entra en nuestras mentes, mis hermanos, a tentarnos, hablamos impulsivamente. No pensamos y decimos y arrojamos lo que, como vimos la semana pasada, el veneno. Pero Proverbios 29, versículo 11, mira lo que nos dice. El necio, es decir, el que no vive bajo la sabiduría de Dios, da rienda suelta a su ira, pero el sabio, el que se somete a la voluntad de Dios, la reprime. Y en cada caso, mis hermanos, el problema es que cuando lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, nos sentimos justificados. Pues sí, hasta decimos a quien está, ¿a poco no? ¿A poco no se lo merecía que yo reaccionara de esta manera? ¿A poco no ameritaba la situación? ¿Qué más podía yo hacer sino entregarme a esto y a esto? Pero Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo concuerda con lo que Santiago está diciendo aquí, y de hecho con la enseñanza de Jesús. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, dice el apóstol Pablo. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Mis hermanos, no toda intensidad de nuestras vidas es necesariamente espiritualidad buena. No todo celo que nos hace reaccionar es necesariamente santo. No toda firmeza, no toda reacción violenta o contraataque es justificado. No toda vez que ganamos y nos imponemos con nuestras palabras o con nuestras acciones es sabiduría de lo alto. El fruto que da va a revelar si era sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal, dice Santiago, siempre produce confusión y toda cosa mala. Deja ruinas atrás. Piensa en todas las cosas que han ocurrido en tu vida, que hoy estás viendo consecuencias en tu vida que tuvieron que ver con esas veces que actuamos en maneras contrarias a la voluntad de Dios, que nos dejamos llevar por la sabiduría del mundo y no por la sabiduría de Dios. Mis hermanos, nuestra sabiduría, es decir, esa información que nos lleva a hacer acciones, la manera en que vivimos, ¿produce paz o produce tensión? Contéstate a ti mismo. Piensa en todas tus relaciones. ¿Nuestra sabiduría está produciendo misericordia o está produciendo dureza? ¿Estabilidad o confusión? ¿Guerra o paz? Ahora, Santiago contrasta la sabiduría terrenal con sabiduría de lo alto. ¿Cuál es entonces la sabiduría de Dios? Santiago eleva la mirada a lo alto. La sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios, dice, es primeramente pura. Es decir, no proviene de celos amargos ni de ambición personal, es primeramente pura. ¿Y a qué se refiere con pura? No es pragmática, no es lo que funcione simplemente, no es conveniente, no es lo que a ti más te convenga, tampoco es estratégica, lo que te lleve a ganar la partida, el argumento, la situación. Es pura, es decir, es
santa. La sabiduría de lo alto busca en primer lugar mostrar la santidad de Dios y la gloria de Dios. Es como actuar como Dios verdaderamente dice en su palabra que debemos actuar. Es pura, es santa. Esa es la sabiduría de Dios. Luego dice es pacífica. ¿Te das cuenta que es lo contrario a celos amargos y ambición personal? Isaías capítulo 32, versículo 17, él le recuerda al pueblo: la obra de la justicia será ¿qué? Paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Los profetas le recordaron al pueblo de Israel una y otra vez que estaban viviendo de manera contraria a la voluntad de Dios, y eso los estaba llevando a ser injustos, a ser idólatras, a ser rebeldes contra la voluntad del Señor, y eso estaba trayendo la calamidad sobre el pueblo. Ellos preguntaban: ¿por qué el Señor nos está juzgando? Porque estás viviendo de una manera totalmente contraria a la sabiduría de Dios que Él te ha revelado en su palabra. Pero si tú sigues la justicia, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Pero no solamente es pura y pacífica, también es misericordiosa. ¿Ves que es el contraste de los celos amargos y la ambición personal? Porque para que tú tengas misericordia necesitas al prójimo. Somos bien buenos para tener misericordia de nosotros mismos. Yo merezco esto, nadie me debería estar haciendo esto otro, todos deberían de vivir para mí, pero para que tú puedas ser misericordioso necesitas al prójimo, y necesitas deshacerte de los celos amargos y la ambición personal. Si tú te das cuenta, la sabiduría de lo alto no está describiendo una sabiduría al alcance del ser humano natural, carnal. Está describiendo algo sobrenatural, una manera de vivir que está bien elevada. Porque al hacerlo, Santiago está describiendo la sabiduría de Cristo. Nuestra sabiduría tiende a ser mala, mis hermanos, tiende a ser diabólica, porque la mayor parte del tiempo quiere ser inflamada por los celos amargos y la ambición personal. Pero la sabiduría que es pura, santa, que es pacífica, que es misericordiosa, es la sabiduría de Dios, es Cristo, es el carácter de Jesucristo lo que se está describiendo aquí. Y si esta sabiduría te parece que está muy elevada, muy alta, es porque ese es el objetivo, que lo veas como inalcanzable en tu propio esfuerzo, en tu carne. Esta sabiduría está demasiado alta, ¿sabes por qué? Porque está apuntando directamente a Jesús. Esta sabiduría está altísima porque apunta a Jesús, pero no es inalcanzable porque Jesús en su sabiduría se hizo como uno de nosotros y vino a revelarse a nosotros para que esa sabiduría esté a nuestro alcance. Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. No lo digo yo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24, mira lo que dice: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo enseñó también la sabiduría de Dios. Léete en tu casa Mateo 5 al 7, el sermón del monte. En las bienaventuranzas, en el sermón del monte, Él predicó lo que es la verdadera sabiduría aplicada en términos de cómo debemos vivir. Por eso Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Interesante que está apoyando lo mismo que dice Santiago: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Jesús ya lo había enseñado previamente. Santiago lo aprendió de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que procuran la paz, los humildes, los que son sin egoísmo. Y les asegura que ellos recibirán algo, recibirán una recompensa, la vida eterna, el árbol de la vida. Pero hay algo más glorioso. Jesús no solamente lo enseñó, Él vivió perfectamente la sabiduría de Dios en tu lugar y en mi lugar. Por eso es que su justicia nos es atribuida a nosotros. Por eso su sacrificio fue acepto delante de Dios, porque Él cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar.
Cuando él fue injustamente acusado, mis hermanos, él no respondió con sabiduría terrenal. Me encanta, que creo que es el Evangelio de Lucas, donde Jesús dice: cálmense, ustedes no saben que yo podría ordenar, cuando están a punto de aprenderlo, yo podría ordenar que legiones de ángeles vengan y los barran a todos ustedes en segundos. Pero él no se rigió bajo la sabiduría terrenal, sino bajo la sabiduría de Dios. Dios en su sabiduría quiso que él viniera a dar su vida por nosotros. Cuando él fue insultado, no devolvió mal por mal. Cuando él sufrió, se sometió voluntariamente al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en la cruz, mis hermanos, la sabiduría de Dios fue plenamente desplegada para todos. Ahí mismo en 1 Corintios 1, pero ahora vamos a leer desde el 18 al 25. Mira lo que dice Pablo: porque la sabiduría de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Está diciendo: sí, la serpiente va a seguir viniendo a decirte: ¿cómo vas a creer esas tonterías de cristianos, de aleluyos? Es necedad para el mundo. Ellos piensan que somos tontos. Y a veces tú te crees esa mentira. Pues sí, ¿verdad? Qué tonto estoy siendo de vivir de esta manera, como dice la Biblia, cuando miras a los demás todo lo que están haciendo. Ellos piensan que somos tontos. Y así está presupuestado. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Ellos van a ir al infierno. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación del Evangelio, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, mis hermanos, lo que el mundo llama debilidad es el triunfo de Dios. La gente nos llama débiles porque seguimos a uno que terminó en una cruz, pero no se daban cuenta que era el despliegue victorioso de toda la sabiduría de Dios. Mis hermanos, y esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. La sabiduría divina no es una meta legalista, no es algo que tú puedes obtener por ti mismo. Es un fruto de nuestra unión con Cristo Jesús. Lo vimos la semana pasada, Juan 15. El que permanece en mí, ese es el que va a dar buen fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo entonces podemos adquirir la sabiduría de lo alto que dé el resultado que debe dar? Permaneciendo en Cristo, unidos a Cristo por medio de su palabra, por medio de la oración, de la comunión con los santos en la iglesia, por medio de llevar a cabo todas las disciplinas espirituales que nos llevan a estar conectados con Cristo, para que entonces esa sabiduría esté llenando nuestros corazones y sea lo que esté dirigiendo nuestras acciones. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Miren lo que dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Si tú estás batallando, es que me gana, a ver, anda por el Espíritu, comienza a acercarte más a Jesús. Andar por el Espíritu es poner toda tu fe en Jesucristo y vivir conforme a lo que Él te dice en su palabra. Porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Pero el fruto del Espíritu, fíjate, si tú permaneces unido a Cristo, su Espíritu está en ti, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Póngase de pie, por favor. Aprendamos a crucificar nuestra carne, mis hermanos. Es lo que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere con eso? Él está diciendo: mi vida ya no me pertenece a mí. Por eso continúa diciendo: y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Mi sabiduría ya no es la que gobierna, dice Pablo, es la sabiduría de Cristo la que ahora gobierna mi vida y la que dirige mis acciones. Mis hermanos, si estamos en Cristo, ahora Él vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y Él quiere formar su carácter en nosotros y lo está formando en nosotros. Las pruebas que vienen en nuestras vidas son para que nuestro carácter sea formado cada vez más a la imagen de Cristo. No las desperdicien, dijo Pablo desde el principio. Él está produciendo por medio de su Espíritu que cuando actuamos de esa manera y vimos que actuamos con sabiduría mundana, diabólica y produce fruto malo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye, nos entristece y nos recuerda que debemos regresar a Cristo y permanecer unidos a Cristo. Porque solo Él puede producir por su Espíritu lo que tú y yo no podemos fabricar fingiendo o tratando de cumplir en nuestras fuerzas con la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de lo alto siempre produce frutos que reflejan el carácter de Cristo. Esto es lo que debemos perseguir, mis hermanos. Regreso a la imagen inicial. Las dos personas que reaccionaron distinto. Yo te dije, uno de esos eres tú. ¿Cuál eres tú? Respóndete a ti mismo. Cuando reaccionaste así, si alguno de ustedes, si llegara a haber alguno de ustedes que alguna vez ha reaccionado bajo la sabiduría mundana, como yo lo he hecho, yo debo ser el primero en reconocerlo, pero no puedo decir eso de ustedes, solamente ustedes pueden reconocer esto. Si alguno hubiera, que en alguna ocasión lo hubiera hecho, no lo hiciste porque así es tu temperamento, es que así me hizo Dios. Lo hiciste porque la sabiduría mundana estaba gobernando tu corazón. Dejaste que gobernara tu corazón. Hermanos, no toda sabiduría viene de Dios, pero toda sabiduría produce un fruto visible. Examinémonos. Ese fue el título de la prédica. ¿De dónde proviene tu sabiduría? Examina los frutos y examina tu corazón. El fruto que está dando tu vida va a revelar inevitablemente qué sabiduría es la que está gobernando tu corazón. Y si la sabiduría mundana es la que está gobernando tu corazón, estás a tiempo de arrepentirte y regresar a la fuente de la sabiduría. Amigo, amiga que nos visitas el día de hoy, que no has entregado tu vida a Cristo Jesús, vivir bajo la sabiduría de este mundo siempre va a producir un fruto de destrucción y de confusión en tu vida. Pero si hoy entregas tu vida a Jesús, si hoy tú te rindes delante de aquel que es la sabiduría de Dios encarnada, Él puede perdonar tus pecados y puede darte vida eterna y en su sabiduría dirigirte de manera sabia hacia la eternidad, donde serás finalmente como Él. Su sabiduría será finalmente tu sabiduría y el fruto de la sabiduría de Dios será el fruto para tu vida para siempre. Mis hermanos, ¿qué sabiduría está gobernando nuestro corazón el día de hoy? Esta verdad es firme, esta verdad es indiscutible y es necesaria para la vida cristiana. Recordemos esto todos los días: la sabiduría de lo alto siempre produce frutos que reflejan el carácter de Cristo.